Pues este año con la Cátedra Berman y también con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Faro Cosmos hicimos por primera vez el taller Generación Espontánea y la verdad fue hermosísimo. Entonces teníamos a Henri Bernadet, que es un director de experiencia que podía venir a compartir lo que sabía de cine, y también es un director bastante especial porque él trabajó con jóvenes para sus dos películas. Moi, je ne savais pas à quoi m'attendre au début, du tout. Et j'étais vraiment surpris par leur créativité. Ils ont beaucoup d'idées, par leur écoute aussi, beaucoup de respect, de travail en équipe. Ils ont vraiment une conscience des autres, puis beaucoup de respect pour les idées des autres. Sí, dilo como lo sientes, no tiene que ser tal cual como en el primero. ¿Qué tenía que decir? Nada más como que apúrame, ya, apúrate. O sea, Frida, apúrate, ya tenemos que salir a función. A ver, ¿ya tienes todo? ¿Tienes set? ¿Algo? no, Bueno, pero... voy subiendo y te espero en la azotea. Pues yo quiero estudiar cine y muchos de los conceptos que nos dijeron pues sí, ya lo sabía, pero por ejemplo nunca había dirigido, nunca había hecho este ejercicio de crear un corto o de pensar y de organizar a las personas y grabar y así. Entonces pues el aprendizaje que me llevo pues sí es muy importante para pues lo que yo espero el resto de mi futuro, ¿no? Porque es como la primera dirección y el primer corto y el primer acercamiento ya práctico al cine. Teníamos la idea plasmada de lo que íbamos a hacer, pero me he dado cuenta que poco a poco va evolucionando y no vamos aumentando o quitando cosas de las que ya teníamos al inicio. Hace ratito grabamos una escena en los camerinos, entonces fue entretenido como ubicar a las personas y sí, eso. Ha sido interesante más que nada porque creo que lo que yo estaba buscando con esto era adquirir experiencia. O sea, me pregunto a mí mismo, ¿qué más puedo hacer con lo que estoy aprendiendo y con lo que puedo realizar? No solo con el taller, sino ya en mi vida profesional, ¿cómo lo puedo aplicar esto, lo que estoy aprendiendo aquí? Yo estudio actuación, sin embargo no había hecho los ejercicios que hicimos ayer de improvisación, entonces sí, era algo que no conocía. Venía muy estresada, que ya iba a ser mi primera película, y venía pues sí, muy estresada, muy nerviosa porque es algo nuevo, pero me dio mucha confianza que desde el momento uno nos dijeran, diviértanse. Cet espace de création est important pour moi et très intéressant parce que j'ai l'impression de redonner un peu au suivant. Puis c'est très satisfaisant de pouvoir aider les autres générations. Moi, j'ai eu des mentors qui m'ont beaucoup appris. Puis maintenant, j'ai envie de redonner. Donc ça, c'est vraiment précieux pour moi de faire ça. C'est vraiment intéressant. C'est bien de prendre le temps d'avoir un espace comme ça, aussi incroyable, avec autant de possibilités, puis de pouvoir prendre le temps de créer. Parce que c'est vraiment la base, en fait, d'avoir le temps, puis de se regrouper. Puis c'est un lieu de rencontre aussi. On voit les jeunes qui se connaissaient pas, qui sont tous rencontrés, qui ont échangé leurs idées, leur façon de voir. Ça s'est fait vraiment dans le respect, dans le plaisir. C'était beau à voir. Donc, il faut se donner l'opportunité de faire ça. Puis c'est vraiment génial d'avoir pu donner cette place-là, dans cet endroit-là, à ces jeunes. Pues muy bonita, yo no me esperaba así, bueno, la verdad todo esto, conocer personas nuevas, otras personas, me ha encantado mucho, me siento muy feliz aquí. Pues ha sido muy divertida, la verdad. He encontrado nuevas amigas, nuevos amigos, he experimentado otras maneras de hacer las cosas, como encontrar nuevos caminos, como que han surgido muchas ideas que no pensé que yo tenía en mi cabeza y eso ha sido lindo. Se tiene que trabajar en equipo, entonces esa parte en la cual
nos conocimos primero y luego nos dieron como una pequeña introducción, más que nada de cómo es el cine y cómo un director tiene que actuar, cómo un actor tiene que actuar, también nos sirvió bastante. Ahorita en la parte de grabación es muy curioso porque uno pensaría que es un poquito más fácil, tal vez así como, bueno, ya tenemos la idea, ahora vamos a lanzarnos, pero justamente es como, no lo contrario, pero sí es más complejo. Creo también justamente el uso de cámaras, de dónde te vas a posicionar con la cámara para que pues, no interrumpas al actor, no interrumpas la escena, no interrumpas nada más que lo que tú tienes que hacer. Eso creo que es como una de las cosas que también me llevo. Muy práctico, es muy divertido, es sencillo de comprender y también de llevar a cabo, porque también como te prestan tantas cosas, es como de ¡oh! Hermosa. Una búsqueda y una exploración de mí misma acompañada. Tal vez como jugar como niños, ¿no? Me recuerda mucho a este rollo como de, pues no tienes que presentar nada, no hay ninguna presión, ¿no? O sea, es divertirte y explorar y hacer lo que tú creas que es conveniente y pasarla bien, ¿no?